Bienvenidos, cronoviajeros. Hoy hablaremos acerca de la fascinante y tumultuosa era de la prohibición en Estados Unidos. Un periodo donde el alcohol fue ilegal, pero el consumo nunca cesó. Donde las calles estaban gobernadas por gángsters y el miedo se mezclaba con la fascinación. Bienvenidos a una historia de poder, corrupción y redención. Bienvenidos a la historia de Al Capone. Los inicios de la prohibición. La prohibición en Estados Unidos, comúnmente conocida como la Ley Seca, fue un periodo histórico donde la producción, importación, transporte y venta de bebidas alcohólicas estuvieron prohibidos. Este periodo comenzó oficialmente el 16 de enero de 1920, con la entrada en vigor de la 18ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley Volstead. Aquí es donde entra nuestro protagonista, Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Scarface. Es una de las figuras más emblemáticas del crimen organizado en Estados Unidos. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899, en una familia de inmigrantes italianos. Capone comenzó su carrera criminal en su juventud, y sus primeros pasos en el mundo delictivo fueron moldeados por su entorno y las oportunidades que encontró en su comunidad. Capone se unió a varias pandillas de jóvenes delincuentes, como los South Brooklyn Ripers y más tarde a los Five Point Gang. La Five Point Gang era una de las pandillas más poderosas de Nueva York en ese momento, dirigida por Johnny Torrio y Paul Kelly. Capone comenzó con tareas menores como mensajero y guardaespaldas, y luego se involucró en actividades más serias como el robo y la extorsión. Ascenso en Chicago. En 1920 Torrio llamó a Capone a Chicago para trabajar a tiempo completo en sus operaciones. Torrio está involucrado en el control del juego, la prostitución y con la entrada en vigor de la prohibición en el tráfico ilegal de alcohol. Capone demostró ser un subordinado valioso y eficiente, escalando rápidamente en la organización de Torrio. Tomando el poder. En 1925, Torrio fue gravemente herido en un intento de asesinato y decidió retirarse, entregando el control de sus operaciones a Capone. Bajo la dirección de Capone, el imperio criminal creció exponencialmente. Capone consolidó su poder a través de la violencia, la intimidación y la corrupción de funcionarios públicos, convirtiéndose en uno de los mafiosos más poderosos y temidos de la historia. La violencia escala. La competencia por el control del mercado negro de alcohol llevó a una violencia sin precedentes. Las guerras de bandas se volvieron comunes, con Capone a menudo involucrado en sangrientas disputas territoriales. La masacre de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, Al Capone orquestó uno de los actos más sangrientos de la época en Chicago. 7 miembros de la North Side Gang, liderada por George Bucks Moran, se encontraban en un garaje en el 2122 North Clark Street, esperando un cargamento de alcohol. En lugar de alcohol, recibieron una trampa mortal. 4 hombres, de 2 ellos disfrazados de policías, ingresaron al garaje y alinearon a las víctimas contra la pared. Sin previo aviso, abrieron fuego con metralletas Thompson y escopetas. En cuestión de segundos, Frank Busenberg y su hermano Peter, Adam Heyer, Albert Kachelek, John May, Reinhard Schwimmer y Albert Winchak yacían muertos o moribundos. La brutalidad de la masacre horrorizó incluso a los agentes de la ley más experimentados. La masacre de San Valentín tuvo profundas repercusiones. Reveló la incapacidad de las autoridades para controlar la violencia de las mafias durante la prohibición. La opinión pública, ya cansada
derramamiento de sangre y la corrupción, comenzó a cuestionar la validez de la prohibición misma. A pesar de las sospechas generalizadas, Al Capone, quien estaba en Florida durante la masacre, nunca fue procesado por el crimen. Sin embargo, la intensa atención mediática y la presión de las autoridades federales eventualmente llevaban a su caída. Bugs Moran, por su parte, nunca recuperó el poder después de la masacre. Su influencia disminuyó y su organización se desmoronó. El sindicato del crimen. Para consolidar su poder, Capone creó el Sindicato del Crimen, una coalición de mafiosos que incluía unas figuras prominentes como Frank Nitti, Luis Campana y Jack Gusick. Este sindicato ayudó a Capone a mantener el control sobre Chicago y expender sus operaciones. Capone no solo manejaba sus negocios con mano dura, sino también con astucia. Invitaba a cenar a aquellos que sospechaba de traición, solo para ejecutarles personalmente, como fue el caso de John Scalise y Albert Anselmi. La caída de Al Capone. En 1931, el imperio de Capone comenzó a desmoronarse. A pesar de su influencia y poder, no pudo evadir las garras de la justicia por mucho tiempo. Los esfuerzos incansables de los intocables, liderados por Eliot Ness y un investigador del tesoro llamado Frank J. Wilson, comenzaron a dar frutos. El principio del fin para Capone comenzó con un cambio en la legislación. En 1927, el Tribunal Supremo impuso un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos obtenidos ilícitamente. Este fallo judicial proporcionó a las autoridades el resquicio legal que necesitaban para perseguir a Capone. En 1928, Capone se trasladó con su familia a Miami para huir del gobierno y de sus enemigos. Sin embargo, la paz fue efímera, ya que Eliot Ness y su equipo de intocables estaban tras sus pasos. Capone fue finalmente arrestado y llevado a juicio por evasión de impuestos en 1931. El juicio fue un evento mediático, con el mafioso tratando de manipular al jurado. Sin embargo, gracias a la evidencia recolectada por Frank J. Wilson, incluyendo recibos que vinculaban a Capone con ingresos ilegales, fue declarado culpable. Inicialmente encarcelado en Atlanta, Capone continuó supervisando sus negocios desde la prisión. Sin embargo, sus actividades pronto atrajeron la atención de las autoridades, quienes decidieron trasladarlo a una de las prisiones más infames de Estados Unidos, Alcatraz. En 1934, Capone fue trasladado a Alcatraz, una prisión de máxima seguridad que albergaba a algunos de los criminales más peligrosos del país. Aquí, la vida era dura y el control estricto. Capone ya no podía manipular a los guardias ni mantener contacto con su red criminal. Aislado de sus aliados y sin poder ejercer su influencia, Capone comenzó a mostrar signos de deterioro tanto físico como mental. La sífilis no tratada comenzó a afectar su salud seriamente, llevándolo a un estado de demencia. En 1939, debido a su gran estado de salud, Al Capone fue liberado de Alcatraz y se retiró a su mansión en Palm Island, Florida. La sífilis había progresado a un punto donde sufría de demencia severa. Pasó sus últimos años prácticamente retirado del ojo público, cuidado por su familia. Al Capone falleció el 25 de enero de 1947, debido a complicaciones de la sífilis. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado, tanto en el crimen organizado como en la cultura popular, perduraría. Hoy, la figura de Al Capone sigue siendo un enigma. Fue un producto de su tiempo, un hombre que supo aprovechar las circunstancias de la prohibición
para construir un imperio criminal. Si disfrutaron de este video, no olviden dejar sus comentarios, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros episodios. Hasta la próxima, cronoviajeros.